Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 16 días de la crisis por el control de la Junta Directiva del Congreso Nacional entre una facción del Partido Libertad y Refundación Libre, apuesta al acuerdo político que entrega la cabeza de ese poder del Estado al Partido Salvador de Honduras. Este lunes, las asperezas que bloquearon las primeras jornadas de gestión de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, se firmó el acuerdo entre el diputado Jorge Cáliz y Manuel Zelaya Rosales, coordinador general de la entidad política en el poder. El mar de la tranquilidad regresa al legislativo y contrasta con la crisis económica e inflacionaria apabullante que desde finales del año pasado afecta al país, con los precios de los combustibles y energía eléctrica por las nubes. A pesar de las medidas de alivio en pocos días de gobierno de Libertad y Refundación al frente del país. Acuerdo del cual el exfiscal general Edmundo Orellana destacó que prevaleció el interés del país y restableció su institucionalidad. Este acuerdo pone fin a la crisis que el 23 de enero anterior estalló de manera inesperada en el Congreso Nacional y da estabilidad política institucional al país, dijo el CG de Libre. Lo que se firmó es lo que se pactó. Los diputados que se están vinculando al proceso se les va a tratar en igual de condiciones y todos tienen la posibilidad de integrar el Ejecutivo, dijo en rueda de prensa en Casa Presidencial. Las diferencias se solucionaron por medio de un diálogo pacífico, enfocado en buscar la estabilidad en el Congreso. El acuerdo beneficia a las mayorías del pueblo. Además, que en todos los congresos del mundo hay debate y conflicto, apuntó el exmandatario. Cáliz, por su parte, declaró que el país está sobre todo interés personal y los intereses del pueblo hondureño están por sobre el pueblo. Es por ello que este servidor da un paso al costado y pensando lo que más le conviene al pueblo. Por la tarde, la presidenta electa, Xiomara Castro de Zelaya, a través de su red social, dijo: "Celebramos el esfuerzo del coordinador general Manuel Zelaya para lograr la unidad de nuestra bancada en acuerdos con Jorge Cáliz, que reconoce y respeta mi decisión de apoyar el acuerdo bicentenario con Luis Redondo, presidente y su directiva del Congreso Nacional". El jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, tras una reunión del colectivo rojiblanco con el coordinador general de Libre, pidió no seguir quemando casas y desprestigiando a sus pares de Libre. Ellos también tienen el derecho de desistir. Lo que fue malo ayer tiene que ser malo hoy. El Partido Liberal cometió errores en el pasado. Hoy vamos a demostrar al pueblo hondureño que también podemos rectificarlo, dando nuestro propio esfuerzo, afirmó Segura, quien además destacó que cuentan con una agenda para tratar de atajar la crisis financiera en la empresa nacional de energía eléctrica. El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, manifestó por su parte que la directiva de Cáliz debe renunciar y votar nuevamente para legalizar la que dirige Redondo. Se debe de legalizar la junta directiva de Luis Redondo con 65 votos propietarios, instó el diputado del departamento de Valle. La señal de paz fue aplaudida por la población, académicos, profesionales del derecho, empresa privada, iglesias y naciones amigas que clamaban una salida política sin entorpecer el triunfo limpio y claro de la mandataria electa Xiomara Castro de Zelaya. La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa brindó el mejor de los éxitos al diputado y presidente de la Junta Directiva del Poder Legislativo, Luis Redondo. Honduras gana cuando dialogamos. Le deseamos a Luis Redondo el mayor de los éxitos como presidente de la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras. La Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa se agrada en la esperanza de trabajar en conjunto con el Legislativo para beneficio del pueblo y empresariado de Honduras, posteó el empresariado. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Tengo 3 distinguidos invitados para que me analicen qué es lo que está pasando en este país. Ayer el coordinador de Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales, se reunió con la facción que apoyaba a Jorge Cáliz. Digo apoyaba porque ayer llegaron a un acuerdo con el diputado Cáliz y el resto de compañeros de Libre del presidente Zelaya para la gobernanza. Voy a saludar a don Germán Leicelar primero. Bienvenido, Germán.
Bienvenido también a ti, Raúl, que estuviste enfermo. Me alegro que estés plenamente recuperado. Gracias por la oportunidad y como siempre, pues un saludo a la audiencia. Un gusto compartir con Lester. Entiendo que con don Olvan Valladares también y pues esperamos como siempre traer un rayito de luz en medio de toda la turbulencia que vive el país. Sí. Don Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ACJ, está aquí con nosotros. Lester, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, feliz año y bueno, estamos acá justamente también para contribuir al debate público, al debate también constructivo. Creo que hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Creo que lo que se vio ayer fue un primer paso. Ahora tenemos que ver cómo se desenvuelve el Congreso, cómo se legaliza estos procesos. Yo creo que ese es el gran reto, ¿no? Y yo creo que también hay otro tema que se nos ha olvidado hablar un poco, ¿no? Y es para dónde va la democracia hondureña, ¿no? Que es tan importante, ¿no? Porque creíamos que un proceso electoral salva la democracia, pero también están las instituciones, ¿no? Y eso yo creo que es muy relevante también considerarlo. Sí, don Olvan. Buenos días, don Olvan. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo a Lester y a Herman. Y sobre todo un agradecimiento a la teleaudiencia que nos permite entrar tan de mañana a sus casas en este inicio de una nueva era. Aquí estamos iniciando eras cada 24 horas y con una esperanza del pueblo hondureño de que las cosas tienen que cambiar para bien. Pero muchas veces llevamos frustraciones porque se desvían los caminos que lucen rectos, pero que de repente tienen algunas curvas que nos dejan desconcertados. Así que a ver qué podemos conversar esta mañana para introducir algunos elementos que posiblemente se le escapan a la gran mayoría de los de la teleaudiencia. Bueno, don Olvan, empecemos con usted. ¿Qué piensa de ese acuerdo que ha logrado Libre? También ayer don Manuel Zelaya, coordinador de Libertad y Refundación, ha tenido un buen diálogo con los diputados del Partido Liberal. ¿Cómo analiza? Hoy ya es 8 de febrero, es la segunda semana del nuevo gobierno. Gracias, Raúl. Yo he estado muy preocupado durante todo este tiempo, desde la toma de posición y posiblemente antes. En primer lugar, porque estamos ensayando un nuevo ejercicio en la manera en que se administra el Estado y particularmente en la manera en que fue conformado el Congreso, que recibió un mandato del pueblo. Y ese mandato no debe distorsionarse para acomodarlo a los intereses partidarios de nadie. Ese mandato del pueblo fue que estructuraba un Congreso repartido de tal manera que no había una mayoría mecánica y no habían imposiciones ni abusos en el Congreso de la República. Eso es lo que el pueblo hondureño ideó o deseaba desde hace mucho tiempo, un Congreso Nacional independiente, como se viene hablando desde el año 1970 por el Partido Innovación y Unidad, y era un eslogan que don Miguel Andoni Fernández tenía, un Congreso Nacional independiente. Pero nunca hemos tenido hasta este momento un Congreso Nacional independiente. Casi siempre ha sido un Congreso que han obedecido las órdenes o de los caciques de los partidos o del Ejecutivo, como pasó en los últimos 2 ejercicios, uno de los cuales fue constitucional, el otro fue un golpe a la Constitución de la República con la continuidad del régimen de don Juan Orlando Hernández y cuyas repercusiones las estamos ya viendo en este momento. Todo lo que se le advirtió al presidente en aquel momento, se le dijo no se lance nuevamente, esto le va a traer repercusiones a usted que en este momento no se pueden calcular, pero le va a traer mucho perjuicio al pueblo, y esas palabras tuvieron validez. Pero como bien decía Buda, ese gran pensador oriental, todo en la vida tiene compensaciones. Decía Buda, haz el bien y la vida te va a compensar bien. Haz el mal y la vida te va a compensar. Y te compensará aquí,
porque como Buda no era cristiano, para él no existía ni el infierno ni el paraíso. Y en efecto, aquí se pagan las deudas, aquí se pagan las facturas y hay que estar con mucho cuidado. Yo quiero empezar, Raúl, diciendo que alabo, respaldo todos los esfuerzos que se hacen sencillamente para generar un clima de confianza y de armonía en todos los poderes del Estado, y particularmente en el Congreso de la República, donde es un crisol de posiciones políticas y donde están obligados a sentarse a dialogar en cualquier tema que se ponga. Pero me preocupa ciertos estilos que no se salen de la tradición maligna que hemos tenido durante 200 años quizás. Mire, como soy apegado a la ley, a la Constitución y a los formalismos, a los protocolos que dicta la ley, no los que nos inventamos nosotros. En primer lugar, yo cuestiono, quiero dejar para aquellos que lo califican a uno de diferente manera. Enhorabuena el convenio. Si eso trae paz y tranquilidad, y no solo eso, efectividad al Congreso, porque eso quiere decir que el gobierno de la República puede alzar vuelo. Pero me preocupan ciertos detalles. Número uno, ¿por qué se hizo en casa presidencial? O lo que se supone todavía es casa presidencial. Porque oficialmente el gobierno no ha movido su sede al centro cívico gubernamental. Yo creo que esa es la sede del Ejecutivo. Esta era una reunión privada de los partidarios del Libre. En primer lugar, lo preside el coordinador del Libre. Y otra cosa, no es un acto oficial. Está la bandera del país ahí, y me temo que, como veo que las cosas son obcecadas y demasiado duras, que en algún momento ojalá no se les vaya a ocurrir, como lo hicieron en Nicaragua, mancillando los emblemas nacionales, colocar la bandera del Libre al lado de la bandera nacional en todos los actos oficiales del Estado. Entonces, en este momento, ¿por qué no se hizo en la sede del Congreso? Ahí es donde cabe, porque es el hogar de los diputados del Libre, en el Congreso, y no que se utiliza el predio que simbólicamente representa el Ejecutivo. Eso ya es casi un involucramiento de un Estado con otro. Alguien puede decir, qué ridículo vaya a dar. Pero esas son las normas. Y volviendo al punto que se está también distorsionando, acomodando una violación del procedimiento constitucional, y aquí es tan fácil gritarle cachureco, cachurecada, y por el otro lado comunistas. Son epítetos que se utilizan para la defensa de los débiles. Por ejemplo, se está cuestionando la validez, y aquí tenemos a Germán, abogado también, la validez de la directiva hasta este momento de don Luis Redondo. Se congeló. ¿Por qué yo estoy de acuerdo en que debe cuestionar? Porque la Constitución explica bien el procedimiento para la toma de la promesa de ley del presidente del Congreso. Y la Constitución dice que el 23 de enero el ministro de Gobernación saliente es el que tomará la promesa de ley y dejará instalada en la reunión preparatoria a una directiva que va al siguiente día a convocar para la elección en propiedad de los diputados. ¿Quién es entonces el que está ungido para llevar a cabo este procedimiento? La persona que juramenta el ministro de Gobernación o el secretario de Gobernación. ¿A quién juramentó o a quién le tomó la promesa en la promesa de ley? Precisamente se la tomó al grupo de Calvo. Que ese procedimiento era irregular, totalmente irregular. Se violentaron los procedimientos parlamentarios,
se violentó el derecho de elegir y ser electo, que conlleva implícitamente el derecho de proponer candidatos en una asamblea. Y eso se evitó utilizando una trampa. Y discúlpenme que digregue en este asunto, pero es importantísimo que el pueblo hondureño entienda dónde están las trampas en el Congreso. Y lo digo como testimonio, no es que me contaron, ni que he leído por ahí, ni que estoy prejuiciado por alguien, sino que lo viví precisamente y viví el momento en que se creó la trampa. La trampa está precisamente en que en todas las elecciones del Congreso, para Corte Suprema, para fiscalías, para lo que usted quiera, para evitar que la oposición, aun cuando fuera del mismo partido de gobierno, para evitar que propusieran a otra persona que no fuera la que se había acordado tras bambalinas, entre corredores oscuros o en sesiones muy privadas de los mandamases de los partidos, para evitar que surgiera otro candidato, se inventaron que entonces se presentaba una moción. La presidencia en ese momento en el Congreso, ustedes se fijan, no dijo se abren las proposiciones o se abren las postulaciones. Sencillamente se dio la palabra de compadre hablado a la persona que iba a proponer la planilla que supuestamente iba a arrollar. Esa persona levanta la mano y dice, quiero presentar una moción. En ese momento bloquea cualquier otra propuesta, en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque el procedimiento parlamentario dice que cuando hay una moción sobre el tapete, no se puede presentar otra hasta que ésta no sea totalmente discutida y votada. Pero ¿dónde está la trampa? Parte de la trampa, Raúl, que entonces la persona que presenta la moción inmediatamente dice que la votación se haga levantando la mano. Y la presidencia no pregunta nunca si hay quien secunda la moción, que es parte del procedimiento parlamentario. No lo pregunta, sino que sencillamente se pide suficiente, y sin respirar, el secretario pregunta, suficientemente discutida, se aprobada. Ahí se terminó todo. Ahí es donde está la trampa, ahí es donde se interrumpe el proceso democrático. Ahí es donde se violenta el derecho de los diputados, de todos los diputados, de poder hacer sus propuestas. Entonces, ¿qué ocurre? Algo espantoso en una asamblea constituyente. Irrumpen las personas caracterizadas desde hace mucho tiempo por la violencia dentro del hemiciclo. Hay atropellos. Y no estoy poniéndome de un lado para otro, sencillamente el acto en sí que nos reveló ante el mundo como que seguíamos siendo el país salvaje, primitivo, de que hemos sido calificados durante mucho tiempo. Entonces, estos pequeños detalles, miren, a mí me preocupan detalles, por ejemplo, uno, que el himno nacional ahora se canta con un brazo levantado y el puño erguido. Las personas en eso son más los copiadores de algo. No saben qué significa el puño levantado. Hitler levantó también el brazo, solo que no empuñó, sino que extendió la mano. Pero ese es un símbolo. En Estados Unidos, las fuerzas radicales de extrema, cuando el movimiento negro de las Panteras Negras se levantaba el puño en señal del poder negro, en otras circunstancias políticas, en otras circunstancias sociales, pero el puño levantado representa imposición, el puño levantado representa fuerza y respeto. Eso es lo que representa el puño levantado. ¿De dónde les ha salido a los políticos hondureños? Y ya engancharon a todo el mundo de que la cosa debe ser así. A mí se nos enseñó en la escuela que el himno nacional se canta con la mano sobre el corazón.
Entonces, me preocupan esos pequeños detalles y me preocupan porque entonces estamos cimentando, estamos creando una plataforma que no está de acuerdo con los valores hondureños, los valores morales, los valores cristianos y los valores cívicos. Y eso tenemos que reflexionar y pedirle a los congresistas, que es otro importante. Mire, se satanizaron a los que se atrevieron a discutir las órdenes de más arriba. Se satanizaron. Incluso hubo alguien ahí que protestó porque dijo que se le había ido a quemar llantas a su casa, que había recibido amenazas a muerte. Y esto no me lo estoy inventando, salió en todos los medios de comunicación. Esas actitudes son actitudes propias de los de regímenes dictatoriales y opresivos. No podemos en Honduras a estas alturas, que estamos a la cola del mundo en el desarrollo de todos nuestros valores, continuar con esas prácticas. No se puede, imposible. Son pequeños detalles que el pueblo hondureño tiene que irse fijando. Y hay un pedimento a libre, un pedimento de ser. Ya dejemos de estar viviendo en el pasado. Honduras no va a adelantar si no cambiamos de objetivo. Discúlpeme. Estamos remembrando, miren, la misma amnistía, que el concepto de amnistía es amplio, suficiente y general, con las excepciones del caso. Y esas excepciones no es que se inventan. Las excepciones están en la ley, en la Constitución y en los tratados. No se puede nunca condonar actos de corrupción en ningún tipo de amnistía. Y no se pueden acomodar actos de corrupción y disfrazarlos bajo el manto de figuras políticas. Imposible. Y ahí, si se aplica la ley en general, van a ser beneficiados de todos los colores. Personajes que nosotros hemos estado durante muchos años pidiéndole al cielo que se haga justicia, porque no podemos continuar apañando precisamente este tipo de actitudes. Aquí me quedo y posiblemente ya no pueda volver a hablar más porque ya abusé. A lo que no, siempre estoy en contra del abuso y yo soy el primero que lo hago. Gracias, Raúl. Bueno, yo creo que don Olvan, bueno, primero le quiero agradecer, ¿no?, por esta cátedra de sensatez y de visión política, ¿no? La verdad es que siempre nos dijeron de que los mayores hay que aprender, ¿no?, y respetarlos. Yo creo de que nos acaba de demostrar de que hay mucha historia en el Congreso Nacional que tal vez, ¿no?, las generaciones más jóvenes no estamos atendiendo y respetando, ¿no?, que es algo muy importante. Yo creo que sabemos que en el Congreso Nacional, ¿no?, desde que se instaló o desde que se ¿no?, aprobó la Constitución del 80, no ha habido, ¿no?, ese proceso deliberativo cuando se instala una legislatura, ¿no? Incluso ni se publican en la Gaceta, ¿no?, las juntas directivas que se conforman, ¿no? Entonces yo creo que son lecciones nuestras que debemos mejorar. Creo de que también, y como le decía al inicio, ¿no?, a mí me parece que debemos como tomar un paso atrás y ver qué es lo que está pasando en el país, en términos macro, ¿no? Y en términos macro, lo que está pasando es que estamos viviendo una transición, pero no solo una transición de gobierno, sino una transición de país. O sea, es decir, hay un sentimiento de que cuando se tuvo las elecciones en noviembre y ahora que se tomó posesión del nuevo gobierno, el país estaba transicionando en términos de política pública, en términos de cultura política, como la que está hablando don Olvan, y eso está afectando toda, se puede decir, los diferentes sectores y se puede decir procesos que tiene el país. No solamente procesos legislativos, no solamente procesos internos de un partido político, sino también la manera como nosotros como hondureños nos vamos a ver de ahora en adelante, en estos próximos 4 años. Y lo está diciendo claramente don Olvan, ¿no? Hay símbolos que se están cambiando, pero también hay contradicciones de valores, ¿no? Tenemos unos valores cimentados en la historia y eso no lo podemos cambiar.
Entonces yo creo que es importante entender ese momento que estamos viviendo histórico. Sabemos de que el Partido Libertad y Refundación tiene reivindicaciones políticas, tiene un proyecto político legítimo, ¿no?, de muchos años y que se debe respetar, ¿no? Han habido actos de violencia, han habido, ¿no?, situaciones donde el mismo Estado ha accionado contra diferentes tipos de activistas sociales, medioambientales, de derechos humanos, y hay que reconocer esa realidad, ¿verdad? Pero también hay que reconocer de que en estos procesos de transición, si no fortalecemos la democracia, si no fortalecemos las instituciones, ese tipo de justicia reivindicatoria que está pidiendo Libre y que lo está haciendo a través de los decretos, no va a tener realmente un efecto de sostenibilidad en el país. Y esa es la verdadera preocupación, de que el día de mañana va a venir otro partido político, va a ganar otro proceso electoral y va a volver a cambiar de nuevo todas las reglas del juego, va a también buscar, ¿no?, amnistías, y va a buscar también utilizar las mismas instituciones del Estado para lograr sus proyectos políticos. Y eso creo que es preocupante, ¿no? Entonces yo creo que hay que tomar esto con calma. Es una transición, no solamente una transición de gobierno, es una transición de país. Y en esta transición de país todos estamos involucrados, no solamente un partido político también. Germán. Sí, bien. Comparto el punto de Lester, y a don Olban mis más respetuosos saludos, y él va a acompañar algunas de las cosas que voy a decir ahora, porque me voy a ir un poquito más allá. La trampa, como bien lo menciona, creo que viene desde antes de las elecciones, porque lo que tú dices es bien importante, Lester. Hay una estructura institucional que ha sido sistemáticamente irrespetada a lo largo de prácticamente más de 40 años de historia democrática después de la constituyente de 1982, ¿verdad? De 1980. Entonces, ¿qué sucede? Estamos en una permanente transformación porque no hay una visión de país, no hay una unidad en donde tengamos partidos políticos que representen a la población, que representen las aspiraciones, que representen las ideas políticas del país y que sean el canal y el camino para ejecutarlas en bien de la población. Porque estas instituciones han sido coartadas por grupos que piensan particularmente en ellos mismos y no en la hondureñidad en general. Entonces, ¿por qué digo que la trampa empieza antes de las elecciones? Hago una pregunta. ¿Por qué, si la única forma de vencer a la narcodictadura, como se dice, que me parece que son palabras demasiado grandes con el ánimo de, no sé, de mover ánimos de maneras negativas, ¿por qué no hicieron una alianza electoral como Dios manda, como la institucionalidad nuestra lo establece? Hacen una unidad, definen un candidato presidencial, definen sus designados, definen una planilla. No, tenemos que tener 15 líneas, ¿va?, en una elección carísima, ¿va?, con una papeleta que no cabía en este set. Pero cuando ya se dieron cuenta de que de alguna manera no iban a poder ganar y que iba nuevamente a ganar el Partido Nacional, no legítimamente, porque yo sostengo, las últimas 2 elecciones, a pesar de que la ganaron, una es ilegal, ¿verdad?, porque constitucionalmente no era posible una reelección, y en la primera, si hablamos de procesos electorales, ¿qué partido puede ganar las elecciones si apenas tiene un 30% del electorado? Eso implica que de cada 10 personas que fueron a votar, 7 están en tu contra. ¿Por qué? Porque nunca se mejoró el sistema electoral para que tuviéramos una segunda vuelta que legitimara esas cosas. Entonces, todo eso ilustra el tema de la institucionalidad que ha venido siendo derruida a lo largo de todo este tiempo. Pero bien, no se hace como es institucionalmente, porque eso sería construir institucionalidad, sería decirle al Partido Nacional, mire señor, aquí tenemos este frente amplio en su contra porque usted está fallándole al pueblo hondureño. No, se hace de facto. ¿Ah? A la hora de la hora se hace de facto. El señor Nasralla, con todo el respeto del mundo, deja tirada a su planilla de diputados, se pasa al otro lado y se genera una mini crisis
previa a la elección que se termina resolviendo. Pero vamos al tema, no hay institucionalidad porque esa alianza es de facto. No la estoy criticando, simplemente estoy diciendo, si la alianza era la solución, ¿por qué no se hizo como la ley lo dice? No, entonces empezamos a pedir voto en plancha, pero estamos unidos, pero los del PINU, que es mi partido, del cual he quedado huérfano, y ya lo platicaremos en otro momento. Y de don Olvan, ¿no? Ay, de don Olvan, así es. Por eso digo mi partido y que ya don Olvan me seguirá en esa línea. Porque he quedado huérfano, porque yo he tenido aspiraciones para tener una diputación y creo que he quedado huérfano de la posibilidad por toda la forma en que se han desarrollado los hechos. Pero bien, lo que quiero detallar es eso, institucionalidad simple, hasta en un tema electoral. Entonces, cuando vemos eso, entonces ya nos montamos, se genera una pequeña crisis y el pueblo no encuentra, porque el PINU por un lado diciendo vote por los diputados del PINU, el otro diciendo vote por los diputados del Libre, el otro diciendo vote por el PSH. Hombre, es toda una oferta electoral y el pueblo dice, ¿y qué hago aquí? Y unos le dicen que en plancha, los otros le dicen de otra manera. Si se hubiese hecho una alianza real, como Dios manda, el pueblo hubiera podido votar por una sola planilla de los mejores hombres del PINU, de los mejores hombres del Libre, de los mejores hombres del PSH, y eso me da una estructuración, pero esa es la forma en que funciona nuestro país, y funciona así en todos los sentidos. Ustedes compran aquí la gasolina en litros, a veces es en galones, compramos galones de leche, compramos libras, compramos onzas, toda esa verborrea y ese montón de protocolos, de medidas, hace que el pueblo hondureño tenga en su cabeza un desorden mental que no le permite conocer la realidad. Y siento yo que las clases políticas, incluso no todas, pero alguna clase empresarial, ha favorecido estas cosas porque esa es la manera en que funciona el país, porque en el desorden así nos vamos manejando. Entonces, yo vuelvo a insistir, ¿por qué no construimos institucionalidad? ¿Por qué tenemos que hacer las cosas de facto y tenemos el ejemplo final? Porque yo reitero, qué bueno que hicieron un arreglo y como dice don Olvan, en buena hora sí va a producir los efectos, pero nace de facto nuevamente, nace de una imposición y me acuerdo de Galileo Galilei, ¿ah? Cuando la iglesia lo obligó a retractarse sobre la redondez de la tierra y firmó, ¿verdad?, de que era plana y dijo, pero es redonda. ¿No? Ese es el pacto que hubo ayer. Firmó para que no lo mataran, ¿no? Exactamente, firmó para que no lo mataran. Para que la Inquisición no lo quemara, ¿no? Lo iban a ejecutar. Entonces, sí, siento que es un poco lo mismo y si nos están escuchando los actores de toda esta situación, yo quiero decirles con todo el respeto del mundo, no trato de atacar, trato de que traigamos conciencia de que hagamos las cosas adecuadamente, porque se sigue alimentando odio, se sigue alimentando de división. O sea, hay una realidad, ¿verdad? La propuesta que tenían de la Junta que presidía Calix tenía 84 votos contra 48 que siguen siendo los que sostienen a Redondo. Entonces, digo el tema, si ya llegamos a un acuerdo político producto de toda esa falta de respeto a la institucionalidad, hombre, ¿qué perdemos con repetir una elección, buscar un mecanismo para que se legitime? ¿Ah? Necesitamos legitimidad, necesitamos unidad, pero no, el tema es, nos quedamos en la línea impositiva y por el otro lado llegan a tomar posesión con las hordas detrás y con un megáfono diciéndole, bueno, el que no se ponga en línea le voy a echar a las turbas, están botando busto, tráigame las llaves, o llegar al Imprema y aquí mando yo, cuando no soy esto. O sea, en todos los lugares se está manejando una estructura de imposición donde dice la gente, aquí mando yo y se acabó. Está bien, ganaron la elección y toda la temática es esa, pero ¿quién ganó la elección? ¿Ellos? ¿Honduras? ¿Cuál es la distribución de los votos? Y con esto termino. Muy lindo hablar del 1.700.000 votos de doña Xiomara, pero yo le recuerdo a la señora Presidente, primero, es usted la Presidente, no el señor Zelaya. Y ahí coincido plenamente con lo que señala Olvan, ¿por qué un arreglo que es de un tema del Congreso
derivado de un conflicto del partido político. Yo no coincidiría que eso se deba haber hecho ni en el Congreso ni en Casa Presidencial. Debieron hacerlo en la Casa del Libre, porque es un problema del Libre, y que luego manifiesten su arreglo ya en el entorno que corresponde, que es el Congreso. Pero vamos al tema, ¿verdad? Aquí mando yo declaraciones de algunos seguidores del Libre donde dicen, le guste o no le guste el presidente de este país, Mel Zelaya. Disculpen, si respetan al pueblo, el pueblo votó por doña Xiomara. Es 1.700.000 votos de doña Xiomara, pero vuelvo a recordarles, esos votos son producto de una unión de facto de un montón de fuerzas políticas. Si hubiese sido 1.700.000 votos de una unidad política hecha como correspondía, nadie podría estar diciendo que son sumatorias porque habría una unidad. No, pero no, es una división unida para ir en contra de una situación y eso genera ruido. Y vuelvo a reiterar, ¿qué pasa si el resto de los votantes, que son casi 400.000 de los liberales, más 1.300.000 de los nacionalistas, dicen, ve, si nosotros también somos pueblo, aquí tenemos una fuerza muy similar a la que tiene doña Xiomara, que nos vamos a ir a Darriata a ver quién puede más? No, señores, la democracia no es eso. Ya hay una votación para el Ejecutivo, hay una votación sabia, me parece, del pueblo hondureño, a pesar de todo el ruido que generaba esto, donde dejó una estructura congresista que tiene que discutir las cosas, que tiene que sumar ideas, que tiene que llegar a consensos para toda la población, no para un grupo. Estamos en un momento histórico donde usted, doña Xiomara, es la presidenta del país, y lo vuelvo a repetir porque lo he dicho yo en varios sitios ya. Tome posesión de su cargo, empodérese, presida. Usted es la presidenta de Honduras y representa a toda la hondureñidad, a todas las mujeres de este país, y siento que de alguna manera le están quitando el protagonismo y que se están imponiendo cosas que no son buenas para el país. Perdón si me extendí, pero quería hacer eso. No, está bueno el programa, la gente me está escribiendo, buen programa, pone la gente. La estrategia anunciada por el gobierno de Argentina de diversificar las relaciones económicas con China, con inversiones millonarias en dólares, estableciendo un marco conjunto inclusivo y que contribuye al desarrollo sostenible, se producen en medio de la grave crisis económica que golpea al país sudamericano con una inflación del 50.9% en 2021. Dentro de la estrategia económica de China de formar un nuevo eje económico mundial, en el contexto de la iniciativa de la Franja y la Ruta El Gigante Asiático, ve en Argentina un país que puede brindarle el acceso a una gran diversidad de recursos naturales y alimentos a gran escala. Argentina es el 20º país de América Latina en integrarse a dicha iniciativa. Los acuerdos incluyen el intercambio de monedas o swap que China fue firmando con distintos países del mundo que permiten trabajar en las monedas nacionales, en este caso en pesos y yuanes. Dado que el intercambio comercial se realiza en las monedas nacionales de ambos países y no en dólares, eso le ahorra a Argentina grandes sumas en costos adicionales. Así lo explicó el profesor Federico Foderes, profesor de Economía de la Universidad de Kiel, y agrega que China tiene intereses en que cada vez más países sean miembros de sus nuevos bancos para deshacerse del poder económico hegemónico de Estados Unidos. Argentina es uno de los 8 países latinoamericanos incorporados al Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura. Los otros países incorporados son Perú, Venezuela, Bolivia, Chile, Ecuador y Uruguay. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bien, los proyectos de ley ya aprobados por el Partido Nacional piden ser ratificados, van a ser ratificados o no por los 128 diputados. Quedaría en vilo la amnistía política en caso de tener que ser ratificados. Políticamente, ¿qué representa para Libre y PCH el gobierno de Xiomara? Hubo error de cálculo de 20, después se redujo a 17 los diputados de Libre. Don Olban, y más adelante vamos a hablar, ayer sorpresivamente se dio la noticia que los Estados Unidos le estaba quitando la visa al expresidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández Alvarado. Ahí están las cosas. Don Olvan. Muchas gracias, Raúl. Yo agradezco también las intervenciones de Lester y de Germán, que uno aprende algo todos los días también. Mire, quiero retrotraerme un poquitito más para analizar bien el panorama que estamos viviendo. Me preocupan las actitudes y en ese sentido quiero recordar una reunión, un almuerzo que sostuvimos allá cuando estábamos en la gran disputa y la gran controversia en relación con el continuismo del abogado Hernández en la presidencia de la República. Y recuerdo que el embajador de los Estados Unidos nos preguntó a 3 invitados que tenía si estábamos de acuerdo con el abogado Hernández en el sentido que Honduras estaba cambiando. Y yo recuerdo que le dije, mire, embajador, la verdad es que sí está cambiando. Yo estoy de acuerdo con el presidente. Tenemos una carretera CA5 que es para los patrones centroamericanos una maravilla de carretera. Estamos ampliando nuestros puertos, estamos generando mejores mercados, etcétera, etcétera. Pero algo que yo sí le voy a decir, y estoy seguro de ello, es que lo que no ha cambiado, por lo menos en los últimos 40 años, son los vicios de los políticos. Son los políticos los que no han cambiado, son los mismos, el mismo patrón que mirábamos en los años 80, posiblemente en aquellos tiempos con una mayor capacidad de diálogo, con el sectarismo menos acendrado. No había esos odios internos en los partidos políticos internos de ellos mismos. Hoy nos sorprende precisamente y no nos augura nada bueno a menos que las dirigencias entiendan que por encima de esto está Honduras. Y la preocupación nuestra es siempre Honduras. Mire, hay que leer entre líneas. Fíjese que nadie ha reparado en que este convenio que ha hecho Libre internamente, hay que tener cuidado y hay que cuidarlo como que si fuera una copa de cristal carísima. Porque yo voy a utilizar una frase que digo, está pegado con saliva. ¿Y por qué estaba pegado con saliva? Primero porque es obvio que hubo una imposición, un amedrentamiento, una terrorización de un lado para el otro. En un abanico de opciones, desde la amenaza personal hasta la expulsión, hasta la diatriba, la calificación de traidor, todo eso se suscitó abriendo heridas que son muy difíciles en un partido de sanar, pero verdaderamente es muy difícil. Y eso no lo digo porque si fuera un político cualquiera, yo diría que se maten, que se destruyan ellos mismos, pero la institucionalidad no puede ser esa. Libre es un partido político que ahora representa importancia crucial en la vida del país y debe estar unido en conceptos, en criterios, pero sobre todo en actitudes. Ya leyeron el pronunciamiento que se hizo para el Congreso. Se fijaron que en algún momento cuando ellos citan las declaraciones de los personajes, citan a Calix y citan a Mel Zelaya. En algún momento Calix utiliza la palabra lamentablemente y se refiere a lamentablemente presidido por el señor Luis Redondo. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ha habido es un armisticio, no es un tratado de paz. Lo que han hecho es suspender sus actitudes y yo diría enhorabuena, porque por la actitud y la tranquilidad del pueblo hondureño está bueno que lo hayan hecho, pero de aquí en adelante que funcionen alrededor de los principios objetivos del país de Honduras. Señores, si no entendemos las señales que han venido de los mercados internacionales, si no entendemos que el problema de la ENE
y el problema va a llegar el de Hondutel, y sin embargo quedo sorprendido de que se nombra una persona que no está calificada para poder manejar una institución en quiebra como es Hondutel. ¿Cómo nombra Montoya? Sencillamente por sus atributos políticos, que no los discuto, pero necesitamos gente fresca, joven, nueva, con ideas. ¿Qué es lo que puede aportar un viejo político igual que yo? Si lo que se necesita en una institución de esas es colmillo, de experiencia, pero en materia de comunicaciones, ese es otro mensaje que nos manda la Presidencia de la República en este momento, donde hay un hierro, hay una equivocación, y no quiero demeritar yo al abogado Montoya, que se dedica a las leyes, que para eso fue formado, y que se dedica a la política, pero no manejar una institución como esa. Entonces, me preocupan estas señales, Raúl, honestamente. Y quiero tocar otro punto también muy crucial. Miren, fíjense que en este momento ha aflorado el caciquismo en los partidos políticos. Yo lo sufrí eso, yo rabié en el Congreso en mi momento, protestaba porque no se permitía a los diputados que tuvieran su libertad, que se convirtieran en verdaderos representantes del pueblo y no representantes de las cúpulas partidarias. Ahorita nosotros nos hemos enfrascado en la disciplina partidaria. ¿Qué quiere decir la disciplina partidaria? Quiere decir sencillamente que están maniatados, están con un bozal los diputados. No puede ser. Yo fui diputado y en un par de ocasiones recuerdo que estuve en contra de las posiciones de 2 o 3 personas en mi directiva de mi partido, y yo sostuve mi libertad y mi independencia. Si no es así, señores, eliminemos los 129. Aquí están, reduzcamos el número de diputados del Congreso. No, quitemos todos los diputados del Congreso en ese sentido, y que cada partido nombre 2 personas, y que esas decisiones las toman entre 10 o 12. ¿Para qué pagar 129 si las decisiones las toman 2 o 3 personas? No lo entiendo. Entonces hay que respetar la potestad de un representante del pueblo para que él pueda expresar también en el Congreso. Pero hay bozales ahí toda la vida. Y hay unos que son bozales impuestos y otros bozales que se autoimponen. El diputado que asiste 4 años u 8 años, porque hay diputados que tienen... Bueno, yo conozco una diputada que yo salí del Congreso hace casi 20 años y ella ya tenía, y duré bastante tiempo, y ella ya llevaba, es más, creo que ahorita se le nombró vitalicia, por Dios santo, si ya vitalicia, ya había sido como 30 años en el Congreso. Y jamás la vi levantar la mano ni proponer nada, sencillamente porque era una representante del partido político en su tierra de origen, pero la función de diputado, de generar leyes y de discutir, no se cumplió. Entonces, volvamos, Raúl. Don Olban, solo por curiosidad, ¿era del Partido Nacional? Sí. Le pegué. Sí. Aquí les dije a los 2. Sí. Entonces, Raúl, yo creo que programas como entrevistas, cumplen su función si son ventanas abiertas para que el pueblo hondureño pueda entender que existen otra manera de pensar y otras maneras de pensar en función de los intereses del país de Honduras, que tanto amamos y lo llevamos en la sangre. No llevamos horchata como algunos que asisten a esos, que son gallos para hablar, que lo que tienen es, voy a usar una palabra que hace mucho tiempo está en empleo, y Germán posiblemente me la ha escuchado, es que hay gente que llega ahí por su tapacidad, que viene de tapas, su capacidad de hablar y no su capacidad de pensar y de aportar al pueblo hondureño. Sí, Lester, ¿en qué posición deja esto al Partido Nacional y a los liberales? ¿Los liberales se fortalecen o no?
Yo creo que yo siempre tengo esa premisa de que los liberales siempre van a salir beneficiados, ¿no? Son el intermediario de este juego político, a pesar de que para algunos pueden decir de que se acercan mucho al nacionalismo, que no tienen todavía o han perdido votos en las elecciones, pero los liberales son, ¿no? Dentro de este sistema multipartidista siempre hay polarización, ¿no? Siempre hay polaridad, y ellos se van a mantener en medio buscando realmente las oportunidades que el conflicto político y la negociación les pueda brindar. Entonces yo creo que salen beneficiados en el sentido de que si el día de hoy, que se van a juntar en el Congreso, se ratifica, por ejemplo, Luis Redondo, que eso implicaría ir a votar de nuevo y que también el Partido Nacional esté en el hemiciclo, ¿no? Si no quiere votar, no tiene que votar, pero al menos estar simbólicamente presente ya es un reconocimiento de la autoridad de Luis Redondo como presidente del Congreso. Eso al Partido Nacional le puede generar beneficios, ¿no? Y eso es parte de la negociación que se está dando, ¿no? Beneficios en las Cortes Supremas, en el Ministerio Público, oportunidades también de colocar personas en el gobierno y otros beneficios que la política hondureña siempre está en negociación. Entonces yo creo que el Partido Liberal está, ¿no? en una situación de oportunidad. Creo que el Partido Nacional también tiene oportunidad de hacer bien las cosas, ¿no? Y yo creo que el reto aquí está, licenciado y Germán, es si realmente vamos a ratificar a Luis Redondo o lo vamos a dejar tal como está. Y el debate es eso, si se deja en el momento como está ahora. Explíqueme, si lo dejas así, ahí queda Luis Redondo. Bueno, no tiene las formalidades constitucionales, es decir, básicamente hay un rompimiento constitucional, porque no se está dando, ¿no? Y cumpliendo con los formalismos que la ley establece, la máxima ley que es la Constitución, y eso lo dijo don Olvo Valladares y todo el mundo lo reconoce como tal, es decir, a Luis Redondo se le tiene que revestir de esa formalidad, ¿no? Y eso únicamente lo da la Constitución, no lo da una decisión interna en el hemiciclo, ¿no? Porque si esa decisión interna se da, igual van a tener que reformar la Constitución. ¿Me explico? Entonces, pero para reformar la Constitución se le tiene que dar la formalidad, se le tiene que revestir de esa solemnidad a Luis Redondo y a esa junta directiva. El problema que podríamos tener más bien es que si no se ratifica, acordémonos que la ratificación es por 4 años, ¿no? Si no se ratifica, queda un vacío legal que en cualquier momento se le puede presentar una moción para revisar ese proceso, desde el mismo Congreso Nacional. Es decir, en algún momento que Luis Redondo ya no cumpla, ¿no? Alguna agenda de algún partido político o de alguna fuerza política, fácilmente puede haber una moción dentro del mismo Congreso para revisar ese proceso. Y eso lo pone en una situación a Luis Redondo también de inestabilidad jurídica, porque no tiene esa facultad de estar como presidente y de estar en esos 4 años, ¿no? Acordémonos de que las juntas directivas se revisan cada 2 años en nuestro proceso constitucional y el presidente se mantiene, ¿no? Explíquenme algo. Yo no tengo el placer de conocer a don Luis Redondo, nunca he hablado con él, nunca lo he visto. Sí, yo di la noticia que él iba a ser el presidente del Congreso, porque una fuente me dijo. Pero Luis Redondo, es que vi que hasta te reíste. Luis Redondo no juramentó a doña Xiomara. Es justo lo que estaba pensando, nos conectamos. Por eso, porque no tiene esas formalidades constitucionales. En la vida en Honduras, desde que Roberto Sazo Córdoba asumió, que le dio Policarpo Paz. Así es. Yo nunca había visto eso. ¿Y entonces? Bueno, ya que me das la pelota, sí, precisamente en eso estaba pensando. La juez que fue llamada ahí para juramentarlo muy hábilmente. ¿Y todavía lo regaña la juez? Sí, se sacude porque la podían meter a un ruedo de ilegalidad y ella le dice, no señor, es inconstitucional. Y ni siquiera se dirige a él como diputado. Le dice ingeniero Redondo, ¿eh? O sea, ni siquiera... Lo menciona porque alguien le dice, claro, menciónelo.
Y entonces... No, que esto es ilegal, dije, no, la Constitución se lo prohíbe. Parafraseando un cantautor español, ¿verdad? O sea, en política las cosas más inverosímiles pasan, ¿verdad? Entonces, por acuerdos políticos, el río Choluteca podría pasar de agua chocolatada a agua pura y prístina, así, por arte de magia, ¿verdad? Cosa que es imposible. Entonces, ¿a qué vamos? A mí me parece terrible, y lo digo con todo respeto, porque justo en eso estaba pensando. Tanto bochinche, tanto problema, tanta imposición, y al final ni siquiera la juramentó. ¿Por qué? Porque saben que hay una deficiencia en cuanto a su nombramiento. La juez muy hábilmente lo retoma y el hombre queda sosteniendo un micrófono. ¿Ah? O sea, es terrible, ¿va? Porque es incluso una falta de respeto. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo vuelvo al tema de la institucionalidad, que es fundamental. Y voy a jalar esto al ruedo del ámbito mío en lo laboral, en las empresas, porque al final es un tema de lo mismo. Tú tienes una empresa donde no hay estructuras, donde no hay parámetros, donde no hay procesos, ¿y qué ocurre? Que la persona hace las cosas como cree que las debe hacer. Y eso genera un desorden y genera que una empresa no prospere adecuadamente. Si yo soy jefe de recursos humanos, Raúl, y tú me caes bien, yo te trato bien. Y él me cae mal, yo lo trato mal. Pero si hay un proceso que dice, no, señores, que no me importa si le cae bien o le cae mal, lo tiene que tratar así. Sí. Entonces, se acabó la subjetividad y tenés un camino que está escrito en la Constitución, está escrito en las leyes. Que es el propósito de la Constitución. Que es el propósito, pero deciden obviarlo por todos lados. Y otro principio fundamental en el que se sustentan estas cosas es que todo ser humano, todos somos iguales ante la ley definitivamente, pero para ganarnos nuestros derechos tenemos que cumplir con una serie de obligaciones. Sí. No puedo exigir derechos si no cumplí con mis obligaciones. Y eso aplica aquí. Había obligación de hacer una votación, había obligación de que tuviera una cantidad de votos, había obligación de que hubiera un orden ahí. Pero, Olvan, usted lo señaló muy claramente, se violentaron todas las normas parlamentarias, donde se manipuló todo un tema de una votación. Pero yo le quiero agregar algo más. Es muy difícil poner orden en un lugar donde los que sabían que iban a perder empezaron a gritar. Sí, sí, no queremos esto. Entonces, no puedo poner una cosa en orden porque las otras personas ya saben que van perdidos y entonces empiezan a hacer el bochinche. Si yo hubiera sido la persona presidiendo esa sesión, yo creo que les hubiera dicho algo como, a ver, señores, así con un megáfono, igual que llegaron a tomar posición. A ver, niños, se me sientan porque no podemos empezar mientras no se sienten, ¿va? Y hubiera puesto el megáfono ahí, me hubiera quedado sentado 10 horas, si hubiera sido necesario, a que se callaran para hacer las cosas ordenadamente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Ah, no, es por mis pistolas y ya decidimos que vamos a hacer esto y lo hago y punto. Sí. Eso es lo que nos está destruyendo. Y ahora tenemos un problema más complicado todavía que se va acumulando, ¿no? Y es el hecho de que se están aprobando decretos, que son decretos que necesitan, ¿no?, revisión, necesitan también pasar por el control de constitucionalidad. Es decir, hay decretos que están dándole, se puede decir, limitándole potestades. ¿Pero usted, Redondo, no está legalmente? No, ninguna de las dos juntas directivas. Por eso es que hay que hacer la votación de nuevo. Y el día de hoy, por eso espero que eso sea el espíritu de la reunión en el Congreso, ¿no?, de que se acuerde, ya que hubo un primer acuerdo político interno, ahora falta el acuerdo político externo. Por eso yo digo, y soy de la opinión de que la crisis está solventada en un 50% todavía. Un detallito bien breve. Si respetamos los residuos de legalidad que han quedado ahí. No, pero para vos, Redondo, ¿está legalmente o no? No, es más legal la de Calix que la de él, pero volvemos al tema. Ambas tienen visos de nulidades, sí, ambas tienen visos de ilegalidad. Ya vas a hacer que le gana a Calix de echarse para atrás. Es que es complicado. La realidad, mira, o sea, ellos presentaron una moción con 84 votos y a Redondo lo manejaron con 48, desde ahí empezó. Y el día que se instalaron 2 sesiones, había prácticamente 196 diputados. Y solo son 128, ¿me entiendes? Sí. O sea, jugando con la figura de los suplentes y todo. Es un desorden. O sea, y vamos al tema.
no engañemos a la gente más. Miren, el derecho es una ciencia, se lo he dicho a un montón de gente, pero la gente no cree porque piensan que el derecho es la ciencia de interpretar como se me ronque. No es cierto. Lo que hay son interpretaciones antojadizas con objetivos funestos de grupos de poder que quieren imponer un criterio, pero las cosas no son como se pretende. Y ahí viene el problema. Y el tema también es que hay que entender y hacer una lectura del país de nuevo, ¿no? Hay en este momento, bueno, un cambio democrático, ya lo sabemos, pero también un cambio de la distribución del poder, que eso también es de entenderlo, ¿no? O sea, venimos de un proceso de 12 años, 8 años, donde el poder se concentró altamente, ¿no? Ese poder concentrado debilitó, en algunos casos hasta destruyó instituciones. Lo que tenemos ahora es una institucionalidad muy débil. Así es. Y muy vulnerable a la concentración del poder. Así es decir, es fácil, ¿no? Transicionar de un modelo de alta concentración a otro modelo de alta concentración. Así es. Es más difícil más bien transicionar de un modelo de alta concentración a un modelo horizontal de pesos y contrapesos. Y por eso soy del criterio de que en estos momentos, además de fortalecer, ¿no?, el proceso legislativo, se tienen que fortalecer las instituciones de control, es decir, el Ministerio Público. Por eso también el debate que estamos teniendo de la Procuraduría, ¿no? Es decir, por eso son los argumentos nuestros también. Es decir, necesitamos fortalecer la democracia. Un proceso electoral no le va a asegurar a una democracia funcional, saludable, donde las libertades se respetan. Se tienen que fortalecer las instituciones, lo que estamos diciendo, y la pirámide de esas institucionalidades es el marco constitucional. Sí, por eso somos del criterio de que si queremos hacer las cosas bien, si ya hay un acuerdo de que Luis Redondo se quede, bueno, fenomenal, pero ratifíquenlo a través del proceso parlamentario que la Constitución manda. Legitímenlo. Así es. Esa es la palabra. Y entonces yo creo que ese es el reto. Si no, vamos a estar con un Congreso que nace y trabaja bajo una ruptura constitucional. Y perdón que meta la cucharita, solo para cerrar. No hacer eso es dejar abiertas las puertas para que un montón de cabezas calientes empiecen a cuestionar cada decisión, que metan recursos de amparo permanentemente, y eso puede generar un desorden, a menos, y perdón que lo diga, que esa sea la intención, ¿va? Que ese sea el propósito, para también jalar a la Corte Suprema a que se pronuncie sobre X cosa y empezar a atacar a la Corte Suprema también. Y eso sería lamentable, porque eso no es bueno para el país. Sí. Antes de la pausa voy a ir con don Olvan Valladares. Don Olvan, ¿cuál es la situación del presidente del Congreso? Bueno, de don Luis Redondo, ¿cuál es la situación de Luis Redondo para usted? ¿Qué se debe hacer? ¿Que se quede así como ya está? ¿O qué es lo que hay que hacer, don Olvan? Mire, Raúl, yo estoy totalmente de acuerdo con Lester y Germán en el sentido de que no hay legitimidad. Y eso es obvio, no lo podemos discutir. Discutirlo es estar martillando sobre un martillo que ya está mellado, ya está doblado. Entonces no se puede. Entonces, si vamos a respetar la institucionalidad, si vamos a poner orden, con la mira de que tenemos que establecer la plataforma de la armonía y el respeto para que podamos salir adelante. De lo contrario, no va a haber despegue. Téngalo usted por seguro que si no hay armonía, esto ya nos lo dice la historia. Mandela anduvo persiguiendo el orden. Por eso es que Mandela no se fijó en el pasado. Ha estado circulando en los medios, en los tweets, una anécdota de Mandela que perdonó al hombre que lo ultrajaba en la cárcel. Estuvo 27 años Mandela y cuando salió convencido de que el África no iba a salir adelante si estaban recordando y vengándose. Y aquí nosotros ya pasaron 12 años y estamos hablando todavía de que hay que condenar a los golpistas. Dice, ¿en qué le beneficia a Honduras? A Honduras. Y yo estoy de acuerdo en que el que viola la ley. Pero si vamos a ser acusadores de los golpistas del 2009, también debemos hacerlo con la misma vehemencia con los golpistas de la Constitución en el 17, cuando se impuso una reelección que era totalmente inconstitucional. O sea, o todos en la cama o todos en el suelo. Entonces,
Y a mí me parece que lo que tiene que inventarse en este momento, pero hay que inventárselo para provocar la legitimidad, para que discutamos sobre otra cosa, es quién lo va a juramentar. La Constitución dice que es el secretario de Gobernación en su momento, y todos nos formamos la figura de que es el secretario de Gobernación saliente, porque es el que está en funciones, pero como dicen en Honduras, por esta única vez que lo juramente el secretario que está en este momento de Gobernación, porque no puede haber nadie en el Congreso que lo juramente. No lo puede juramentar la Presidenta de la República, ni puede ser Mel Zelaya el que lo juramente, no puede ser ni Narrala. Entonces tiene que ser una autoridad, y el que más se acerca a la Constitución es el secretario de Gobernación en este momento. Y lo mejor sería, para que se legitimara, y más todavía, sería que se fuera una elección, para que esa fuera una decisión del Pleno, como dice y manda la Constitución. Si tienen la mayoría de los votos, ¿cuál es el miedo? Y otra cosa, alguien podría alegar, no, es que entonces todo lo que pasó mientras el hombre no estaba montado va a quedar en el aire, porque ya lo he escuchado. Entonces emite el Congreso nuevo un decreto donde ratifique las decisiones que se tomaron mientras Redondo estaba de facto. Todo eso puede pasar, pero que se siga el curso del orden. Yo siempre me he fijado, Raúl, en la bandera de Brasil. La bandera de Brasil tiene dos palabritas. En el pabellón de Brasil tiene dos palabritas. Dice orden y progreso. Si no hay orden, no hay progreso. Y Honduras nos llenamos la boca protestando por la miseria y por la pobreza que hay. 70 y pico % de los hondureños viven en pobreza. 70 y pico, es monstruoso eso. Sin embargo, no queremos establecer los mecanismos para poder reducir esa pobreza. Hoy estamos con la onda esa del otra figura que hay que tener mucho cuidado. La presidenta insiste, y ya lo han escrito, del Estado socialista. Yo creo que ni siquiera han cogido el diccionario para entender qué es un Estado socialista y preguntarse cuántos países en el mundo están declarados constitucionalmente Estados socialistas. Solo son 5. 3 que empiezan con C, que es China, Corea del Norte y Cuba, Laos y Vietnam. Esos son los 5 países. Ahora, ¿queremos emular, queremos copiar cualquiera de esos regímenes? ¿Ese es el modelo que queremos seguir nosotros los hondureños? ¿Eso es lo que Libre propone precisamente? ¿O es que sencillamente les gustó la palabra socialista y lo hacen? No es lo mismo una socialdemocracia, no es lo mismo un socialismo democrático que un Estado socialista. Son dos cosas totalmente diferentes. Y si vamos a la filosofía, entonces, ¿por qué jugar el macho con vara corta? ¿Por qué revivir los temas de conflicto que provocaron precisamente ese acto inconstitucional e históricamente deplorable del 2009? ¿Por qué? ¿Por qué insistir en eso? Esos voceros, esos heraldos de esos valores, no de valores, de esos principios políticos, ¿por qué insisten en eso? ¿Por qué saben que eso abre heridas en el pueblo hondureño? Y no solo eso, espantan precisamente a aquellos en quienes nosotros dependemos para que pueda haber progreso en el país. No hay inversión si no hay tranquilidad. Entonces, por Dios santo, pensemos en el país por algún momento y no pensemos en doctrinas desfasadas, doctrinas fallidas, fracasadas en otros países ya. Y Honduras necesita algo autóctono, algo nuevo, nuestro. Si es necesario volver a las políticas de los mayas, volvamos a los mayas que fueron florecientes en su momento, y nosotros en términos comparativos estamos mucho más abajo que los mayas, sencillamente.
Bien, poneme la nota que te mandé ahí, por favor. Si sos tan amable. Ahí está, dice el secretario Anthony Blinken. Estados Unidos, no te preocupes que con esa pantallota que tenemos aquí, la veo bien. Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas. Nadie está por encima de la ley, dice el secretario Anthony Blinken de los Estados Unidos. Don Lester. Bueno, creo que es algo que para muchos no nos sorprende, ¿no? Creo que es parte de la política de los Estados Unidos. Creo que este es un mensaje inicial. No creo que va a ser la última actuación del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, la misma representante Norma Torres lo dijo ayer también en un tuit, que este es el primer paso. Creo de que lo que hay que pensar también es un poco de que, en todo caso, ¿no? Y aquí creo que siempre tenemos que mantener, si estamos hablando del constitucionalismo y estamos hablando de la legalidad, la presunción de inocencia en estos casos, pero siempre hay redes, ¿no? Y yo creo que eso es lo que preocupa también, que no solamente es el expresidente Juan Orlando Hernández, sino eventualmente también pueden ser personas también de sus círculos cercanos, familiares. Y yo creo que ese es un mensaje, ¿no? Como lo decía anteriormente, vivimos 12 años de una alta concentración del poder. Cuando hay esa alta concentración del poder, el poder se vuelve sumamente discrecional. ¿Qué quiere decir eso? No respeta, ¿no?, el marco legal, no respeta el marco social de convivencia. ¿Por qué? Porque el poder se considera el propio Estado, se considera, ¿no?, el reflejo de la sociedad que hay y por ende tiene toda esa discrecionalidad de decidir por todos nosotros y actuar como le plazca, ¿no? Y ese creo que es la gran lección que siempre yo estoy repitiendo cuando hablo de estos debates que se están dando, ¿no? Tuvimos 12 años para aprender y ahora es evitar volver a caer en esos errores, ¿no? 12 años para aprender de que los poderes tienen que ser independientes, de que los procesos se cumplen porque eso nos mantiene en orden y nos mantiene, ¿no?, estructurados en un objetivo común que es el bienestar del país. Tenemos que también tener, ¿no?, una sociedad plural. Por mucho que no nos pueda gustar, ¿no?, algunos sectores más conservadores o más progresistas, todos forman parte de Honduras. Y yo creo que esas son las lecciones que necesitamos seguir, ¿no?, repitiendo ¿no?, cumpliéndola a través de nuestros comportamientos como individuos y como sociedad también, ¿no? Y entonces la preocupación es esa, ¿no? Si estos procesos, ¿no?, que vienen desde los Estados Unidos continúan, van a tener también que tener la colaboración de la justicia hondureña. Y ese va a ser también el gran reto que va a tener la justicia hondureña, sea quien sea de titulares, ¿no? ¿Pero por qué le quitan la visa? Bueno, porque acordémonos de que hay un procedimiento administrativo. Esto es un procedimiento administrativo y son potestades que tiene el Departamento de Estado. Pero ¿no? mire, ¿cómo son los gringos, va? Se la quitan ya cuando no es presidente. Y tampoco lo explican, ¿no? ¿Cuáles fueron los motivos, no? ¿Te reís, ¿Y por qué te reís? Es que, miren, ya da risa, pues, y vamos al tema. Coincido con lo que decíamos tras cámara, ¿verdad? O sea, qué lástima que sean así las cosas, ¿verdad? De que las cosas se den vueltas, solo termina la presidencia y viene esto, pero yo creo que no analizamos a profundidad lo que pasa. O sea, y sé que se van a revolver algunos por ahí, pero cuando le quitan la visa a un presidente o a cualquier ciudadano, es como que me la están quitando a mí, porque es a Honduras, es el señalamiento, el tema nuestro como país que no lo terminamos de valorar, porque la gente hace escarnio, el odio es tan grande que, ay, que se joda, qué sé yo, y eso no puede seguir siendo así. Si el hombre cometió errores, pues perfecto, que se hagan las cosas que se tienen que hacer, como lo decía él, pero no podemos alegrarnos porque no nos damos cuenta de que la alegría que estamos aplaudiendo es una alegría que está destruyendo a mi país, es mi tierra, es a mí a quien me están señalando y eso no me puede alegrar porque tenemos que ver eso. Y después de ver el tuit del amigo americano ahí, yo coincido en algo enteramente,
qué desgracia que todo lo que tenga que ver con visos de justicia o correctivos o aplicación de leyes me venga de otro país. Sí. ¿Cuándo lo vamos a hacer nosotros mismos con instituciones fortalecidas? Porque vamos a perseguir el delito internamente, porque vamos a empezar a corregir las cosas. ¿Ah? Eso creo que es la reflexión profunda que debemos tener como país. Porque, y un pequeño paréntesis, ¿no? Todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y dónde estaban las instituciones cuando esto sucedía? Así es. Bueno, el Congreso tiene la figura del antejuicio. Hubo intentos, ¿no? Claro. Hubo intentos de hacer un antejuicio, que es prácticamente una investigación preliminar para no quitar el fuero presidencial, o sea, la inmunidad presidencial, si se puede decir. Las instituciones estaban ahí, no quisieron cumplir su mandato, que es el antejuicio, y ahora por eso tenemos situaciones donde tiene que venir una instancia internacional y condenar los comportamientos de una autoridad pública, ¿no? ¿Sí? Y con esto creo que es importante. A mí me ha tocado tener estas conversaciones con miembros del gobierno de los Estados Unidos y les pregunto yo, ¿se imaginan ustedes que Honduras llegue a su país y mande un mensaje diciendo de que tal político o tal empresario está en una lista de hondureños, de Honduras de corruptos? ¿Cómo se sentirían ustedes? Claro. Les pregunto. Todos me responden avergonzados. Y es lo que tú dices, ¿no? Es un sentimiento de vergüenza. En vez de celebrar, deberíamos realmente decir, ¿cómo podemos evitar que esto vuelva a suceder? Y para eso necesitamos jueces independientes, un Congreso Nacional que legisle adecuadamente, no que legisle para la coyuntura del momento del país, que tengamos, ¿no?, procesos de selección donde exista la meritocracia, donde se vea la experiencia, donde conozcamos si son profesionales de derecho, qué han hecho en su vida, tanto como profesionales en la vida privada como también en la judicatura, ¿no? Entonces son temas esos son los pasos donde nosotros vamos construyendo esa institucionalidad que tanto queremos, ¿no? Claro, pero no se ve, ¿verdad? Y cuando ves lo que está pasando, vaya, señalo dos cosas muy puntuales. La presidente es Xiomara y el que habla es Mel. Y el presidente del Congreso es Luis Redondo y el que habla es Russell Tomé. Desde ahí vemos cómo la imposición, el desorden permanente se está dando. Y reitero, para los amigos que están gobernando el día de hoy, no lo digo con negatividad o por escarnio, porque no, reflexionemos, tenemos que caminar en una dirección distinta, porque esta dirección no nos lleva a nada positivo. Don Olvan, ¿y usted qué piensa de esto, de esta decisión de los americanos? Mire, Raúl, las políticas del Departamento de Estado del gobierno norteamericano siempre será un enigma, particularmente para estos países que no nos dedicamos a estudiar, a recordarnos sencillamente los eventos históricos, cómo han reaccionado, cómo han manejado, manipulado los norteamericanos precisamente hay algo muy interesante que he reflexionado yo. Mire, fíjense ustedes que en ese mensaje de Blinken a el expresidente y exgobernante Hernández se le está señalando la eliminación de su visa. Estoy hablando del mensaje de Blinken. ¿Por qué? Por corrupción, por sus acciones de corrupción. Ahí no menciona, en ese mensaje oficial, no menciona la palabra narcotráfico. Entonces, ¿qué me asalta a mí la duda? Conociéndolos cómo han actuado en los últimos 100 años en este país. Sencillamente que de repente había, compadre, platicado en este asunto del narcotráfico. Puede ser que los gringos valoren y digan, bueno, el hombre estuvo involucrado en el narcotráfico porque aceptó, según las declaraciones de los testigos, que ellos tienen, sean estos amañados o no estén amañados, porque aceptó sobornos para manejar su campaña política. Entonces, en la escala de 1 a 10, ese es un pecado de 4. Lo vamos a tratar de 4. Entonces, esta es ¿quién es el que ha estado insistiendo en que el narcotraficante, aparte de ser corrupto, es Torres? Pero Torres solo es una senadora
una diputada que tiene mucho peso porque es una persona que tiene es muy vociferante, es mediática, la gente incluso en los Estados Unidos le pone alguna atención, alguna. No crean ustedes que en Estados Unidos esta noticia trasciende como trasciende aquí en el país. Entonces, uno nunca sabe cuáles pudieron haber hecho, y no lo vamos a saber, los arreglos privados entre el Departamento de Estado, la DEA y el abogado Hernández. No lo sabremos. Que van a ser los arreglos que van a regir las decisiones que tomen de ahora en adelante. Yo estoy ahora pensando, bueno, de repente se van a quedar ahí nomás en la eliminación de la visa. Porque van a alegar, pienso, que el hombre no utilizó el sistema bancario norteamericano, que es un pecado horrible y es un motivo precisamente para encarcelamiento, no lo utilizó para ubicar ahí los dineros mal habidos. Entonces, si no lo utilizó, no nos metemos. El hombre no fue el que llevó directamente ni contribuyó directamente. Estuvo en otras posiciones, les ayudó a meter presos, les ayudó a extraditar 20 no sé cuántos capos de la droga. Eso todo es un arreglo. Por eso es que Hernández le envía a Menéndez un correo reclamándole y le dice, ¿a dónde está usted? Cuando nos sentábamos a hacer negociaciones y a platicar, ¿a dónde estaba usted cuando las otras oficinas del Departamento de Estado y las oficinas de la DEAT alabaron el trabajo que estábamos haciendo? Entonces, no hay que aventurarse ni decir que las cosas van a ir por determinado camino, porque, repito, siempre será un enigma las políticas de Estados Unidos. Ocurrió esto en Panamá con Noriega, muchísimos años anteriores, que no se recuerda a la gente, con el Shah de Irán. Cuando dejó de ser Shah de Irán, le soltaron las tuercas, aflojaron las tuercas y lo dejaron que incluso pagara con la cárcel, el exilio, después de haber sido un aliado importantísimo para los Estados Unidos. Entonces, esperemos a ver qué pasa. No comamos ansias, vamos a ver. Para muchos es posible que estén ansiando, pero como digo yo, y repito, y avalo las palabras de Herman, es Honduras la que sufre con esto. Cuando en Europa y en Asia y en Rusia se comenta, es el presidente de Honduras, no es Juan Orlando Hernández porque ese es un honorable desconocido, es el presidente de Honduras el que ha sido encausado, y eso sí nos daña la imagen del país. Así es. Gracias, don Olman. Agradezco su participación esta mañana. Ya estamos en la despedida. Don Lester, gracias también. Muchas gracias por la invitación. Muy interesante Herman, el programa. El licenciado Valladares, don Olman, que siempre tengo bastante cariño y respeto. Creo que, de nuevo, ¿no? Creo que ayer se firmó y se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo es el 50% de la solución de la crisis. Ahora, el siguiente 50% es en el Congreso Nacional. Y eso implica qué nivel de legalidad le vamos a dar a la Junta Directiva de Luis Redondo y cómo se le va a dar esa legalidad. Si es a través de, ¿no?, una revisión del proceso y de nuevo las elecciones o algo ad hoc, que esperemos de que sea dentro del marco constitucional también. Claro. Pero lo importante aquí es retornar, ¿no?, y regresar al orden constitucional que ahora mismo en el Congreso todavía sigue siendo incierto, ¿no? Gracias a don Lester Ramírez, que es el director de Gobernanza y Transparencia de ACJ, abogado Germán Leicelar. Gracias también en sus comentarios finales. Sí, gracias por el espacio. Ha sido un gusto compartir con Lester. A Olman Valladares, mis respetuosos saludos. Siempre es un placer escuchar análisis con tanta profundidad. Yo creo que es muy importante que cerremos con el tema de que el país está aquí y está con problemas permanentes.
se hace tanto señalamiento. Ahora me comentaban, no sé si es real, que parece que están sustituyendo toda la dirección de la policía a nivel nacional ahora en este momento. No sé si eso es real. Si es real, hay que ponerle ojo también. En este momento, según tengo entendido, hay más matanzas que las que había a este momento en años anteriores. Hay más muertos, hay más avionetas. Es decir, los problemas están ahí. Y estar perdiéndonos en una lucha absurda de temas de poder o de egos políticos no tiene ningún sentido. El país nos necesita y tenemos que avanzar. Las personas tienen que tomar posesión de sus cargos donde les corresponde. Y voy a parafrasear a Napoleón, y esto se lo digo a la señora Presidente nuevamente. Decía Napoleón que cuando usted tiene un ejército de leones liderado por un perro, van a la pelea y pierden como perros los leones. Pero cuando tiene un ejército de perros liderados por un león, esos podrán morir, pero van a pelear como leones hasta el final. Y yo le diría, usted tiene 1.700.000 votos, sea ese león, empodérese, llevemos las cosas adelante y cada quien cumpla con su papel desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde el Legislativo y en general para un desarrollo de la nación, que es lo que necesitamos y aspiramos todos los hondureños. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido ingresar a sus hogares, a don Olman Valladares, a don Germán Leixelar y a don Lester Ramírez, que ha participado esta mañana en la entrevista. Gracias, don Olman. Buenos días a todos. Siga con Canal 11.